Ok. Hola a todos los que nos están viendo en estos momentos. Me llamo Isabela, estoy acompañada de Vincenzo y de nuestro candidato del Partido Morado con el número 2, Rodolfo Pérez. Estamos de verdad muy agradecidos que estés acá, que eres uno de nuestros primeros entrevistados. Voy a comentar un poco sobre Rodolfo. Él es egresado de la Universidad de Lima, estudió Derecho en la Universidad de Lima, tiene un diplomado de marketing político y campañas electorales por la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, en la Oficina Defensorial de Lima, y ha sido asesor de la bancada morada en el Congreso de la República en el 2020. Asimismo, hemos visto que eres miembro fundador del Partido Morado. De verdad nos gustaría que nos comentes más acerca de esa experiencia y cómo se fundó en general el Partido Morado, cuáles son sus ideales, por qué deberíamos confiar en ustedes. Bueno, muchas gracias Isabela, Vincenzo y a todos los que nos están escuchando en Influencia Perú, ¿no? Sí. Bueno, excelente estar en esta plataforma donde podemos compartir ideas, propuestas y básicamente historias de por qué estamos aquí haciendo política y por qué queremos representar ahora en el Parlamento. Yo, además de ser fundador del Partido Morado, soy su secretario general. Soy el secretario general más joven de los partidos políticos en el Perú. Yo tengo 35 años y, como bien has dicho, soy abogado, pero muy buena parte de mi vida trabajé en el sector público, primero como practicante y luego como comisionado en la Defensoría del Pueblo. Y ahí conocí mucho de la injusticia y el abuso que el Estado comete contra los ciudadanos. Y en la campaña del 2016, junto con Julio Guzmán, decidimos participar en política, en lo que era una apuesta por la renovación política y lo que fue la famosa ola morada, que generó que Julio Guzmán tuviese el segundo lugar de intención de voto en las encuestas en el 2016. Lo excluyen, tanto Julio como a los que estábamos en ese momento acompañándolo, y tomamos la decisión de fundar el Partido Morado. El Partido Morado se funda precisamente por esa injusticia, por esa exclusión. Y mucha de la gente respalda al Partido Morado precisamente por ello, ¿no? Precisamente por esa injusticia, por esa exclusión que hubo en ese entonces, ¿no? Y nada, para nosotros la construcción partidaria fue toda una aventura, porque eran los requisitos, ya esos requisitos ya no están, porque fueron derogados por la ley de partidos políticos, pero en ese momento inscribir un partido representaba recolectar el 4% del padrón electoral, y eso representaba como 733.000 firmas. Entonces, todo ese esfuerzo de recolectar firmas, formar comités, cumplir con los requisitos legales y en general dedicarte a organizar un partido en tiempos donde lo que más abunda son candidaturas individuales articuladas en base a intereses económicos o de otro tipo, fue todo un reto para nosotros. Y nosotros nos sentimos muy conformes de finalmente haber fundado el partido y que este partido pueda participar en procesos electorales y que en este momento este partido tenga la mejor bancada representándonos en el Congreso de todos los partidos políticos, que en este momento este partido tenga una visión clara que es básicamente la apuesta por los derechos y las oportunidades de todos y de todas y el brindar servicios públicos de calidad a los ciudadanos, poniendo al ciudadano al centro de la acción del Estado, ¿no? A los ciudadanos, a las ciudadanas en el centro de la acción del Estado. Y finalmente, tener también un conjunto de propuestas. En la elección pasada, que fue la elección congresal, fuimos los primeros en presentar la lista de propuestas para candidatos al Congreso. Y en esta elección, según un estudio hecho por la Universidad del Pacífico, se ha considerado a la propuesta del Partido Morado como la más alineada a los objetivos del desarrollo sostenible al año 2030. Entonces, eh, a, lograr ello, lograr buenas propuestas, lograr una organización, lograr tener buenos congresistas y tener buenos candidatos,
No es fácil. No es sencillo. Mucha gente cree que no, esto está dando sus frutos y estamos muy confiados en que de cara a estas elecciones la ciudadanía va a valorar ese trabajo, va a valorar ese trabajo, va a valorar el compromiso, el amor que le tenemos al país, porque evidentemente hacer política de esta manera es también amar a tu patria y querer que sea mejor y no votar más por el mal menor, ¿no? El mal menor es algo que tanto daño le ha hecho al Perú, tanto daño, y que no ha solucionado absolutamente ningún problema de fondo. Entonces, nos hemos concentrado muchísimo para que, dentro de lo que nosotros creemos, porque también es una ideología política la que nosotros profesamos, darle la mejor opción al Perú. Básicamente esa es la historia del Partido Morado y en mi caso me eligieron como secretario general del mismo mis compañeros en el Comité Ejecutivo Nacional y los fundadores del Partido Morado en su momento. Y bueno, acá estoy yo para cumplir esta función, que es una función también de enorme responsabilidad y que también para mí ha sido una gran experiencia, ¿no? Una gran experiencia política. Interesante. Habla, Vincenzo. Sí, perdón por expropiarte la palabra, No te preocupes. Isabela. Esa palabra que últimamente está muy de moda. Bueno, es bien interesante escuchar sobre en sí la historia del partido y también hay que resaltar puntos que ahorita son de contraste, ¿no? Por ejemplo, en el 2016 el Partido Morado estaba con la segunda intención de voto más alta dentro de todos los partidos y justo ahora con una encuesta que justo se ha salido, se ha filtrado ayer y hoy se ha publicado, Julio Guzmán creo que está con un 2,3%, lo cual es algo bastante raro, viendo que usted mismo ha dicho que la Pacífico le ha otorgado, digamos, o ha verificado la veracidad del partido, el plan de gobierno del Partido Morado, es el mejor de todos, también diciendo que el plan de López Aliaga es el peor de todos, constando de creo que un poco más de 30 No, páginas. el de Acción Popular es el peor. Y está Acción primero en la Popular. intención de voto. Ok, ahora, Congresal y presidencial. Ahora, viendo todos esos contrastes, de verdad, a mí me sorprende bastante que estadísticamente y científicamente viendo que tiene, según la Pacífico, el mejor plan de gobierno, que en el 2006 tuvo la segunda mejor intención de voto, ahora está, digamos, casi agonizando dentro del porcentaje, dentro del poco porcentaje que tiene. ¿Cuál cree usted que es esa variable que tanto hace que el Partido Morado no pueda salir a flote otra vez para posiblemente estar en una segunda vuelta? Yo creo que hay un desgaste político y desgaste personal también del líder del partido. Pero el desgaste político hay que entender que obedece a muchos factores, ¿no? Que va desde ataques y errores que el propio partido ha cometido. Eso se tiene que admitir. Pero creo que el asunto ahora, en este mes que queda de campaña, es esos ataques y esos errores, primero ponerlos en su justa dimensión, ¿no? Cuando te estás enfrentando a partidos que les importa un pepino la democracia, que tienen pésimos planes de gobierno o que tienen vínculos con la corrupción o que son completamente improvisados, que están llegando básicamente a ver qué pasa, uno tiene que ser bastante firme, ¿no? Y evidentemente eh, ser muy claro al momento de explicar ello y ponerlos en su justa dimensión. Y creo que en este mes que queda de campaña, el candidato presidencial, la dupla también presidencial, tanto Julio Guzmán como Flor Pablo, lo van a hacer en ese sentido y nosotros como candidatos al Congreso, como equipo, también vamos a respaldar todo ese trabajo, ¿no? Definitivamente, también cierto es que el porcentaje del voto en el Perú es muy cambiante, porque recuerda también que a Julio Guzmán lo excluyen y buena parte de su votación se va a Pedro Pablo Kuczynski, que era un candidato casi en otros. Y básicamente frente a eso termina resultando y termina volviéndose presidente de la República. También parte de su votación se fue a Alfredo Barnechea y otra parte importante se fue a Verónica Mendoza. Entonces, eh, la política en el Perú es sumamente cambiante y más bien lo que hay que estar atentos es a lo que ocurra, sobre todo en estas últimas semanas, más aún considerando que la pandemia y, y la grave crisis económica que vive nuestro país ha generado una desafección respecto de la política, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante para nosotros
tomarlo en cuenta, ¿no? Que muchas personas van a definir su voto y yo creo y estoy convencido de que este voto no puede ser por el mal menor. El voto de nuestro bicentenario, sobre todo de esta generación del bicentenario, que ha salido a defender la democracia, no puede ser por el mal menor o por opciones que no tienen credenciales democráticas, que básicamente no le dan contenido a la democracia, porque más allá de las posiciones políticas que cada uno tenga, creo que este es un momento de afirmación democrática. Y bueno, hay opciones, sí, el Partido Morado no es la única, tampoco no nos consideramos la única opción democrática, pero creo que esas opciones son las que deben de salir de alguna manera en este último mes relucir más, ¿no? No podemos nosotros volverle a dar la confianza a opciones que ya han mostrado ninguna disposición democrática, ¿no? Ahora, gracias por la respuesta. Isabela, te cedo totalmente la palabra. Sí, gracias, Vincenzo. Sí, justamente con lo que comentaste hace un rato sobre la Agenda 2030, consideramos un punto bastante importante para el país y el Partido Morado ha sido clasificado y ha sido mencionado como el mejor, que tiene las mejores propuestas para la Agenda 2030. Quisieras que nos comentes un poco más sobre las propuestas que tienen y también que nos digas y que les cuentes al público que nos está viendo ahorita por qué es tan importante tener tan buenas propuestas para esta agenda, ¿no? Bueno, definitivamente las propuestas del partido también obedecen vamos a decirlo, a nuestro ideario, a nuestra concepción del país y nuestra concepción de la política. Entonces, los pilares del Partido Morado son cuatro, ¿no? El primero, que es la libertad individual. El segundo es la acción colectiva. El tercero es el entorno biofísico. Y el cuarto es la superación y la trascendencia personal. Entonces, si te fijas bien, los pilares de básicamente nuestra propuesta política tienen que ver con la sostenibilidad directamente. Entonces, lógicamente, nuestras propuestas aterrizan en ello. Lógicamente, nosotros somos personas que promueven las libertades individuales de tipo político, de tipo económico, las libertades civiles. Somos personas también que creen en los derechos que son sociales y colectivos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, que deben de estar plenamente protegidos por el Estado. Creemos también que la planificación territorial, el ordenamiento territorial, el respeto al medio ambiente, el cuidado al medio ambiente son valores fundamentales. La planificación urbana, el desarrollo en el transporte, y evidentemente aspectos ya que tienen que ver con la superación de la trascendencia personal, que es ya la apuesta misma por el desarrollo de los talentos de las personas, que implica que el Estado haga una inversión masiva en educación, en ciencia, en tecnología, para generar un plan nacional propio. Y por eso también la ideología nuestra es nuestro propio camino. Entonces, evidentemente, si tú tienes ese presupuesto, o si tú crees en eso, también tus propuestas van a reflejar eso también, ¿no? Entonces, las propuestas del partido fundamentalmente también se tienen que ajustar a la situación de la pandemia. Y la pandemia también nos está planteando al menos tres variables importantes que me gustaría decirlas directamente, ¿no? Primero, en el tema de salud, la prioridad es la vacunación. Nosotros tenemos que vacunar al 100% de personas, de peruanos y peruanas, al término del 2021. Lo que vamos a hacer es cambiar el modelo de gestión en materia de vacunas para que esa vacunación pueda ser más eficiente y aprovechar las gestiones que ha hecho este gobierno para asegurar un número importante de vacunas, pero para atraer más y evidentemente hacer todas las campañas de comunicaciones necesarias para quitarle el miedo a la gente a vacunarse, que ese es otro gran problema. La segunda cuestión es el tema de la reactivación económica y la generación de empleos. Nosotros tenemos que promover programas de empleo, promover también la reactivación, sobre todo las microempresas. ¿Cuántas empresas grandes han quebrado en el Perú? Muy pocas. ¿Cuántas empresas pequeñas y micro han quebrado en el Perú? Bastantes. Entonces, ese es un asunto que nosotros tenemos que darle ponerle todo nuestro esfuerzo para dar medidas de reactivación y apoyo a las micro y pequeñas empresas, sobre todo los próximos años. Y finalmente, en el tema educativo,
¿Cuántos jóvenes se han quedado sin estudiar? Nosotros tenemos una propuesta de créditos universitarios a una tasa de interés muy baja para que los jóvenes puedan pagarlo terminando la carrera y que se les dé todas las facilidades del caso y que el Estado pueda gestionar ello. Más de 150.000 jóvenes no han podido estudiar el año pasado y es muy probable que este año también tengan grandes problemas para iniciar sus estudios. ¿Cómo vamos? Ese es el asunto que nosotros tenemos que ver de fondo. Mucha gente, por ejemplo, critica esta propuesta del Partido Morado porque señala que hay que promover la universidad pública. Por supuesto, también esa es otra propuesta del Partido Morado. Y ampliar las vacantes. Pero ampliar las vacantes de las universidades públicas va a tardar, un conjunto va a tardar unos 5 años. Mientras eso ocurre, ¿qué hacemos con los estudiantes que están en universidades privadas y que no pueden estudiar producto de la crisis económica en la cual nosotros nos encontramos? ¿Los dejamos sin oportunidades? No. Entonces esas son las 3 propuestas fundamentales del partido. Si me dan un poco más de tiempo, ya puedo hablar de mis propuestas, que son Claro. las que yo deseo llevar, ¿no? Sí. Pero sí plantear, o sea, dejarles estas ideas, ¿no? Primero que el plan de gobierno del Partido Morado obedece a una ideología y eso tiene que estar muy claro, que es esta ideología que nosotros le denominamos de centro político. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, plantear que tenemos propuestas de emergencia para superar los estragos de la pandemia, que son en salud, en economía y en educación, y ya lo que tiene que ver con mis propuestas. Yo, por haber trabajado en el Congreso y además por ser abogado, tengo un gran interés en la reforma integral del Congreso, ¿no? Yo lo que considero es que el Congreso debe ser declarado en emergencia. Y lamentablemente el Congreso se ha convertido en la institución más desprestigiada de nuestro país. Y estas cuestiones que tienen que ver con el otorongo no come otorongo, el señor Edgar Alarcón presidiendo la Comisión de Fiscalización, y estas normas que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, que tenemos, o sea, este Congreso siendo el más corto de todos, tiene récord de inconstitucionalidades en el TC. Eso se tiene que terminar ya. Y para eso tengo 3 propuestas. La primera, crear una comisión de ética independiente al Parlamento para poder sancionar a los malos congresistas como corresponde. La segunda, regular los conflictos de intereses dentro de las comisiones de trabajo. No puede ser posible que haya gente que presida las comisiones de trabajo o que integre las comisiones de trabajo y que tienen conflictos de intereses con el área donde están. En la Comisión de Educación, más de la mitad de parlamentarios son egresados de universidades no licenciadas y tienen intereses directos en universidades privadas y que tienen problemas con la SUNEDU. Y están ahí, ¿y qué quieren hacer? Boicotear la SUNEDU. Entonces, no puede haber también un presidente de una comisión como el señor Alarcón. Eso tiene que estar prohibido vía reglamento. Los conflictos de intereses tienen que salir del Parlamento. Nosotros no elegimos congresistas para que gestionen sus propios intereses o el de sus amigos o el de sus financistas una vez que llegan al Congreso. Ahora, perdón que lo interrumpa, candidato Rodolfo, justo con lo que está diciendo. También he sabido que ahorita, por ejemplo, el Congreso, que está, o sea, usted mismo está de alguna manera no satanizando, pero en sí cuestionándose, como cualquier ciudadano a pie lo hace, ha presentado una moción de censura para el presidente Sagasti. Se sabe también que el presidente Sagasti últimamente no se entendió un muy buen respaldo de la población, dado las medidas bastante curiosas que ha tomado respecto a la misma fórmula que tomó el expresidente Martín Vizcarra sobre las medidas de confinamiento que en sí no funcionaron, y sobre el tema de las vacunas también, sobre, por ejemplo, Willax, que, bueno, al fin y al cabo una democracia es un medio que está legitimado para poder difundir información o fake news como uno lo quiera ver desde su punto de vista, ha, digamos, difundido de que sí, las vacunas que ha comprado el Estado no son las más eficientes y también que no se ha dado y no se ha resaltado transparentemente el presupuesto que el Estado ha gastado. Y ahora, con respecto a la moción de censura, ¿usted cree que hay, por ejemplo, algo de lógica en lo que el Congreso ha presentado para censurar a Sagasti, si Sagasti eventualmente tiene o no algún vínculo con esa vacuna gate que se ha dado, donde primero el gobierno puso sus hombros desde poner el hombro a los que gobernaban? ¿Usted cree que hay algún indicio lógico como para poder vincularlo con esto y para poder presentar una moción de censura? Bueno, primero señalar que el famoso vacuna gate es algo que nos indigna absolutamente a todos. Es el típico caso de corrupción donde los privilegiados simplemente se saltan la cola
y se vacunan a espaldas de nosotros. Ahora bien, lo que se señala de este medio de comunicación Willax, y yo sí ahí tengo una gran discrepancia. Yo creo que el medio de comunicación Willax lo que hace es difundir fake news de forma sistemática. O sea, es un medio que miente de forma sistemática y que está desinformando a la población respecto del proceso de la vacuna. La vacuna Sinopharm también es importante señalar que se está aplicando en muchas partes del mundo, incluyendo Sudamérica, y que incluso esa misma vacuna ya ha sido comprada por Argentina y por otros países más. Chile también, hace poco lo explicaba el presidente Sagasti, también está utilizando una vacuna china. Entonces, este, ha habido también muchísima satanización de que la vacuna china es mejor que la vacuna rusa y muchas cuestiones más. Entonces, ahorita hay mucha, vamos a decirlo, no todas las vacunas, hay que ser también bastante transparentes, no todas tienen los estudios definitivos, pero se están comprando las que tienen niveles de efectividad a nivel mundial aceptables. Todos los epidemiólogos y científicos, salvo pues el señor Bustamante que postula al Congreso por Fuerza Popular, todos han convenido de que es una vacuna que es efectiva y que científicamente corresponde que se aplique esa vacuna en el Perú. Que si hay mejores vacunas dentro de los rangos de efectividad, sí. Se señala que la Pfizer debe ser una de las mejores y hay, aparentemente hay otras más. Que tenemos que conseguirla, sí. Tengo entendido que con Pfizer hay un contrato ya de 20 millones de vacunas y que están llegando más o menos en distintos lotes. Pero el problema de fondo nuestro es que no se puede sabotear el proceso de vacunación. Y el proceso de vacunación se puede sabotear de dos maneras. De tres maneras. Uno, con fake news. Dos, con mala gestión. Y la tercera es que hay inestabilidad política. Evidentemente, si hay inestabilidad política, ese asunto no nos va a favorecer. Entonces, yo creo que el tema del Congreso se va a solucionar bien. No creo que ahorita haya un ánimo de parte del Parlamento, básicamente porque están en campaña electoral. Creo que si no estuviesen en campaña, lo harían como lo hicieron en noviembre, sin ningún problema, pero sí, en lo que sí confío es en la honestidad y en la trayectoria del presidente, el cual dudo, o sea, realmente dudo mucho que él tenga algún tipo de vínculo personal, más allá Claro, de los malos funcionarios en los cuales confió en su momento, que eran funcionarios en muchos casos muy prestigiados dentro de su rubro, muy defendidos por distintos políticos de distintas tiendas, pero que evidentemente le fallaron gravemente al país, le fallaron gravemente al gobierno, y ahora el gobierno lo que tiene que hacer es seguir el camino con otras personas y sancionar a los malos funcionarios que están en la mesa. yo lo entiendo. Candidato Rolfo, una pregunta más ya para justo terminar este tema. Por ejemplo, se hablaba de que dentro de la vacancia constitucional que fue contra el expresidente Martín Vizcarra, se habló también de un posible sabotaje hacia este proceso de vacunación que supuestamente en el Poder Ejecutivo estaba trayendo con creces las vacunas para salvar a todo el Perú. Al fin y al cabo, el pueblo se dio cuenta que en realidad este proceso de vacuna ni siquiera había comenzado y que el proceso de vacuna en sí solo había sido para las personas que estaban dentro del gobierno. Bajo esa misma hipótesis, esa misma lógica, y siguiendo también un panorama totalmente dramático, puede también de que sea el mismo discurso que se esté usando para este partido, y en cuestión a eso, objetivamente y poniendo dentro de un experimento más o menos filosófico, para poner a prueba la ética de todos los candidatos que vamos a entrevistar. Objetivamente, si a Sagasti se le reconoce eventualmente, ojalá que no, por haber ayudado o por haber estado metido dentro de este proceso de vacunación ilícita hacia los funcionarios públicos, ¿estaría a favor de que lo vaquen? Lo que pasa es que yo no me puedo poner en un supuesto así. Jamás podría ponerme en un supuesto así, precisamente porque eh, conozco a la persona de la que usted está hablando. Yo no podría agarrar y señalar una persona de la trayectoria de toda la vida que tiene el señor Sagasti. Yo no podría decir lo mismo del señor Vizcarra, porque además yo el señor Vizcarra ni lo conocía, ni nada por el estilo, ni se ponía las manos al fuego. Pero ojo, en el tema del señor Vizcarra, el señor Vizcarra no fue vacado de forma constitucional. Lo que se hizo fue una interpretación amplia de la Constitución en el ámbito de la incapacidad moral, que en realidad, y eso tiene que precisarse una reforma constitucional, está restringido y debe restringirse directamente al ámbito
psicológico y psiquiátrico en la incapacidad de Perdón, tipo psicológica o psiquiátrica. Sin embargo, en el caso del señor Vizcarra, efectivamente se comprobó exactamente lo que usted señala, que evidentemente el gobierno no había avanzado, no había avanzado nada en el tema de vacunas, el gobierno anterior, y más bien ha sido este gobierno cuando no había ni una sola vacuna asegurada, la que en este momento tiene contratos con Sinopharm, tiene contratos con Pfizer, tiene contratos con AstraZeneca y por lo que están contando tanto el canciller como el presidente, próximamente tal vez se cierre el contrato con la vacuna rusa. Entonces, si comparamos la reacción de un gobierno respecto del otro, las responsabilidades que tenía y los cargos que pensaban sobre Martín Vizcarra, recordemos que Martín Vizcarra pesaban cargos de estar involucrado en el caso Lavajato, por el cual en este momento está pidiendo prisión preventiva respecto de él, donde hay múltiples testigos que están declarando que está. Entonces, hay una diferencia sustancial en evidencias anticorrupción claro. en el caso del expresidente Vizcarra versus el caso del presidente Sagasti, donde no hay ninguna. Es básicamente la declaración de una funcionaria que además la que reveló que se había vacunado fue ella, con una carta pública. Y en esa carta pública no dijo nada el presidente Sagasti, pero ahora dice que sí tenía conocimiento. Pero, candidato, una cosa, y yo acá me anticipo y aprovecho para saludar a mis profesores de Constitucional de la Universidad de Lima. No sé si alguna vez lo llevó con algunos profesores, el profesor Chávarri, el profesor Roel, que actualmente está presidiendo el Congreso de la República. A mí, por lo menos en teoría de este curso de constitucional, me enseñaron, ¿no?, que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Yo también, por ejemplo, también, si me dan siquiera un espacio para opinar humildemente, lo que yo pensaba era que en principio sí, era una cuestión totalmente inconstitucional. Sin embargo, al final, el supremo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, que por lo que me han enseñado es el que interpreta la Constitución a su máximo cabal y tiene las facultades para poder objetivamente decir si fue constitucional o no, al final dijo y sentenció que fue una vacancia constitucional. Entonces no nos podemos dar el lujo nosotros, yo como estudiante de Derecho y usted como candidato al Congreso que está postulando y que no está dentro del Tribunal Constitucional, a desacatar esa orden, a menos que estemos pensando que la separación de poderes y que el Estado de Derecho no está funcionando, ni siquiera como para poder confiarle en la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es para allá. Solo una precisión sobre ello. El Tribunal Constitucional lo que planteó en su sentencia fue una sustracción de la materia, señalando de que no podía pronunciarse sobre la vacancia. Y hasta el momento, y eso sí es verdad, nuestro Tribunal Constitucional no ha hecho un pronunciamiento sobre el fondo, sobre qué implica la vacancia por incapacidad moral. Y precisamente por eso es importante la reforma constitucional. Pero desde mi perspectiva, ya como abogado, y ahí también tú como estudiante de Derecho, cada uno puede tener su perspectiva. Si para ti el Tribunal Constitucional ha zanjado el tema, está bien, es respetable. No, entraríamos a un debate que no. Podríamos seguir teniendo opiniones. Podríamos seguir teniendo, claro. Pero desde mi perspectiva, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, y ahí sí deseo aclarar también mi perspectiva, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el particular. Y también desde mi perspectiva, la causal de vacancia por incapacidad moral, mi interpretación es que debe restringirse al ámbito psicológico o al ámbito estrictamente de la incapacidad en la salud mental del presidente de la República. Y que eso también debería ser materia de una reforma constitucional precisamente porque no está claro. Entonces creo que eso, pero sí creo que el Congreso hizo un uso abusivo de la facultad que tenía sobre el particular, porque lo que dijeron es que el presidente, porque era corrupto, fue bancado por incapacidad moral. Solamente. Sí, no, podríamos seguir opinando un montón acerca de por qué sí fue constitucional o no, como dice Rodolfo. Igual, así hubiese ya una decisión tomada, podríamos seguir debatiéndolo. Pero bueno, justo relacionado a esta pregunta, una pregunta que nos ha hecho el público, que quisiésemos que respondas, es si estarías de acuerdo con cambiar la Constitución, con hacer un cambio completo de la Constitución. Mucho se habla últimamente de ello. No sé, tú como congresista o como quizás bancada, ¿qué opinarían? Como Partido Morado lo que tenemos la propuesta es de hacer un estudio de la reforma constitucional
tal vez parecido a lo que hizo Henry Fish en su momento entre el 2001 y el 2003, y que ese estudio sea un estudio amplio que convoque a la facultad de Derecho, a los expertos en materia constitucional, a los estudiantes, y que realmente tengamos la gran oportunidad en nuestro país de debatir en serio la reforma constitucional o el cambio de la Constitución. Claro. Pero, y que ese cambio de la Constitución se lleve a cabo vía referéndum. ¿Cuál es el modelo de cambio de Constitución que nosotros queremos? Se lleve a cabo en vía referéndum en el 2022. Y ahí se defina si iremos por asamblea constituyente o ahí se defina si vamos a ir por un modelo de reformas parciales de la Constitución, que también esa es otra alternativa también. Entonces, esa es la postura que nosotros tenemos. Es necesario que la Constitución se actualice, sí, precisamente por los temas que estamos discutiendo ahora con Vincenzo. O sea, si tenemos una discrepancia en torno a la interpretación de la Constitución, claramente, y si la tenemos un estudiante de Derecho y un abogado, y creo que lo seguimos teniendo hasta este momento, queda claro que nuestro país no puede estar en una situación de vamos a decirlo, incertidumbre constitucional sobre casos como este. Creo también que la situación de la cuestión de confianza y la confianza del gabinete tiene que ser reformulada porque afecta la estabilidad del régimen político. Se ha visto ahora, sobre todo en estos 5 años, ese tema. Los temas de derechos fundamentales en nuestro país también tienen que revisarse también porque tiene que ampliarse el catálogo de derechos fundamentales. El que tenemos no es suficiente. Tienen que incluirse el reconocimiento de poblaciones que tienen un valor cultural e histórico en nuestro país, como la población afroperuana, que no están reconocidas en la Constitución. Entonces, hay muchos aspectos que nosotros tenemos que revisar de la Constitución política y actualizarlos definitivamente. Entonces, eso creemos que debemos de hacer ese debate y posteriormente realizar el mecanismo que sea más seguro y legítimo. Yo ahí sí discrepo de la posición de Juntos por el Perú y Verónica Mendoza, que básicamente lo que ha planteado es un proyecto de ley para que en 90 días se convoque a una asamblea constituyente. Eso no está permitido por la Constitución vigente. Entonces, o sea, en el ámbito de la reforma constitucional, que es el último artículo de la Constitución, no está permitido. Entonces, ese tipo de cuestiones sí no estamos de acuerdo, y además el gran riesgo que nosotros tenemos es nuestro país. ¿Cuántos procesos electorales ha pasado en los últimos años? Bastantes, ¿no? Entonces, ¿y cuánto han solucionado los problemas del país esos procesos electorales? Muy poco, ¿no? Entonces, creo que es mejor tener un proceso electoral sobre la reforma constitucional que parta una discusión mucho más técnica, mucho más pausada, mucho más meditada sobre el cambio constitucional. Muchas gracias, candidato. Ahora yo tengo, bueno, en sí 2 preguntas, pero una es más como una prueba, para que pueda reivindicar más o menos lo que algunos congresistas no han podido decir cuando se le ha preguntado cosas de, no cuestiones de cultura general, sino también de cómo funciona en sí la separación de poderes, ¿no? Y acá creo, como un estudiante de Derecho, de más de la Universidad de Lima, de nuestra facultad y casa madre, creo que va a poder responder a esto. Por decir rápidamente, ¿qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo encargado de la defensa de la sociedad. Perfecto. Ahora, ya para terminar esto, usted, si ahorita estuviera, bueno, imagínese que fuera parte del Congreso, de la bancada morada, y Vizcarra todavía sigue en el poder. Ya se le está imputando bastantes delitos últimamente, se le ha pedido una prisión preventiva. Claro, por el tema, a ver, del Club de la Construcción, por el tema del Lavajato. En sí, digamos, es un personaje político que últimamente ha traído bajo su sombra bastantes desgracias, y esas desgracias me refiero a la corrupción, que bajo lo que él ha accionado ha perjudicado a miles y millones de peruanos. Con todo esto recabado, ¿usted cree que sería posible, si él siguiera en el gobierno como presidente, se le podría hacer una vacancia por incapacidad moral permanente? Si él siguiese en este momento como presidente de la República. Y bajo todo lo que él tiene ahora ya. En esos momentos.
Ahí lo que correspondería sería más bien un tema de acusación constitucional, ¿no? Contra el presidente. Antejuicio. Claro, claro, por supuesto. Antejuicio. O sea, lo que correspondería es eso, ¿no? Y debería, y en ese sentido ahí tendría que ser ahí creo que es importante, precisamente por lo que señalas la reforma constitucional, porque la reforma constitucional permitiría, si es que el presidente tiene un antejuicio político por un delito de corrupción, podría ser vacado, y sí, yo creo que sí, ¿no? Ameritaría. Pero lamentablemente la constitución de nuestro país aún no genera eso. Eso es otro asunto que en la reforma constitucional debería de incluirse. Si es que el presidente de la República tiene una acusación constitucional por corrupción, sí, efectivamente debería ser vacado, sin ninguna duda. Ahí sí no tengo dudas sobre el particular, pero tiene que ajustarse a la Constitución. No, si eso no está ajustado a la Constitución, ahí hay un problema. Si todo eso no está abordado tal como manda la Constitución, ahí sí, evidentemente, tiene que ajustarse a lo que se señala, ¿no? Yo, en el caso particular de Vizcarra, yo creo que en cualquier escenario, más allá de que sea electo o no sea electo congresista, él va a tener que responder ante la justicia sobre el particular. Y creo que no, por más postulación que él tenga, hay bastantes evidencias en su contra, ¿no? Isabela. Perfecto, Rodolfo. Ahora vamos a proceder a hacer un ping-pong político. No sé si has escuchado de esa dinámica, probablemente sí. Claro. Bueno, Vincenzo. Porque todavía, para ser sincero, esto no lo hemos planeado y premeditado muy Sí, bien, así que saldrá saldrá lo que algo sale como, sí, ahorita en efectivamente. nuestra Entonces, cabeza. ¿cómo es, Isabela? ¿Yo mismo digo una palabra y después tú dices otra? Sí, 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 está bien, Ok, perfecto. mujeres primero, Ok, vacancia. Debe regularse mejor la vacancia y debe de servir pero, para la estabilidad para el país. pero Pablo Kuczynski. Corrupto y lobista. Nadine Heredia. Mm. El poder transforma a las personas. No comerse un chicharrón en una campaña política. No comerse un chicharrón en general debería ser un pecado, porque es muy bueno el chicharrón. Ceviche. Uf, demasiado bueno, plato bandera. Pero todo el mundo pregunta por el ceviche ahora, también eso Se me antojó el es chicharrón. la típica pregunta, ¿cómo es cuando llega alguien le gusta el Ah, ceviche? ¿No? ¿te gusta el ceviche y si no lo satanizas? Así es, pero sí, Y, y por último, lo mejor que tenemos. y acá me arriesgo un poco ya a hacer, puede traspasar el límite de lo formal y lo que ofende a veces, Departamento de Bomberos de Miraflores. Hay que apoyar a todos los departamentos de bomberos del Perú. Hacen una labor súper importante, muy importante. Efectivamente. Muchísimas gracias, candidato. Esto ha sido todo por hoy en Voto Informado en Influencia.p. Espero más que nos apoyen, que vean esas entrevistas con conciencia, que aprendan de lo que las futuras personas que nos gobiernen y que van a tener 11 sueldos mínimos hagan por nuestro país, porque en fin, es su labor. No sé, Isabela, ¿tú quieres decir unas últimas palabras? Sí, justamente relacionado a eso, Rodolfo, no sé si quisieras dar unas palabras para los jóvenes, sobre todo que están viendo esto, a los jóvenes peruanos que van a votar quizás por primera vez este 11 de abril. Bueno, por supuesto, primero agradecerles la invitación, agradecerles que nos estén escuchando y sobre todo comprometerlos a que este 11 de abril votemos por partidos políticos que tienen valores democráticos, que tienen propuestas claras, que se han preparado para esto. En mi caso en particular, yo lo que deseo es un país más libre, más justo, y voy a poner todo de mí para que eso ocurra. Y, evidentemente, tener un Congreso sin privilegios, sin gollerías, sin corrupción, y que realmente esté a tu servicio y que te ponga a ti al centro. Ese va a ser en lo que yo me voy a concentrar y ese va a ser mi legado.
Muchísimas Perfecto, gracias, muchísimas Rodolfo. gracias. Y una Eh, última cosa, siempre es bueno decirlo, soy Rodolfo Pérez, voy con el número 2 del Partido Morado.